Bueno, en este tema tocaremos los puntos que son de ingreso de datos y salida de datos. Eh, Vamos a ver cómo ingresamos datos de los tipos que ya hemos visto, ¿no? Datos numéricos, datos string, ¿no? Eh, También vamos a ver sus salidas. Vamos a ver también cómo ingresamos una imagen, cómo la leemos primero y cómo guardamos esta imagen. Eh, Luego vamos a ver también cómo podemos comunicarnos con Microsoft Excel para poder obtener información de una base de datos y hacer cálculos, ¿no? Eh, También vamos a ver cómo guardamos algunas bases de datos como archivo MAT de MATLAB, ¿no? Para poder nuevamente cargarlos y utilizarlos, ¿no? Ya no tener la necesidad de estar siempre llamando desde Excel, ¿no? Sino guardarlo acá en MATLAB ya como un archivo, como una matriz y llamarlos cada vez que nosotros necesitemos, ¿no? Porque estar llamándolo de Excel consume un poco de memoria, tiempo y se hace un poco lento el proceso, ¿no? Entonces veamos un primer comando. eh, Vamos a ver el comando input. Pero antes vamos a crear un archivo. Ya está creado. Bueno, perdón, está creado. Vamos a guardarlo. Vamos a guardar este archivo. Vamos a colocar un nombre, entrada, o ejemplo 1. Ejemplo 1. Listo. Cada vez que corramos este archivo, vamos a limpiar el workspace y hacemos una limpieza de pantalla. Listo. Entonces, eh, vamos a conocer ahorita el input. Yo, por ejemplo, quiero asignar a una variable una entrada, ¿no? un input, un input, perdón, ¿no? Y puedo decirle, por ejemplo, aquí em, ingrese uh, su edad, pongamos, ¿no? Ingrese su edad. Que ahora puedo colocar punto y coma. Vamos a guardar y vamos a ver qué nos muestra este comando, ¿no? Ingrese su edad. Bueno, le pongo yo 30, ¿no? Listo. Acá, como pueden ver, en el workspace ya se guardó la variable A que le hemos asignado, ¿no? A esta línea de ingreso, ¿no? Ya se guardó como 30. Entonces la variable A vale 30, pero nosotros le hemos pedido, hemos trabajado con input para avisarle en forma personalizada al usuario que queremos la edad, ¿no? Eh, Podemos pedirle también pongamos, ¿no? Otra, otro tipo de variable. Ingrese eh, su estado civil. Entonces aquí hay que tener cuidado porque si nosotros vamos a correr, ¿no? Ingrese su edad 30, ¿no? Ingrese estado civil, por ejemplo, C de casado. Hay un problema, claro.
¿Por qué? Porque el input me permite a mí ingresar a variables numéricas. Entonces, si yo quiero ingresar a otro tipo de variable, tendría yo que especificar qué tipo de variable quiero ingresar. O sea, de tipo string. Listo. Veamos ahora. Aquí cortamos, control C, necesidad, 30, ese es estado civil. Listo. Entonces yo tengo ya eh, hasta ahí cómo ingresar un carácter, bueno, el carácter C, pero puede ser como le digo, una palabra, ¿no? Eh, Como pueden ver en el workspace, tenemos ahí las dos variables, la variable A tipo numérico y la variable B tipo string, ¿no? Veamos si escribimos un poco más. A ver, ingresos de edad, 40. Ingresos de estado civil, casado. Listo. Entonces me está guardando ese string, ¿no? Esto solamente con el input. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas dos, estos dos formas de ingresar de dos tipos de variable me pueden servir, por ejemplo, cuando yo de un número y quiero hacer un análisis cualitativo de algún tipo de variable, entonces voy a poder operar yo con esos dos tipos de variables, tanto numérica como cualitativa, ¿no? Cuantitativa y cualitativamente. Eh, Queda claro de que cuando yo quiero ingresar un valor numérico, no necesito agregarle nada a la línea, ¿no? Dentro del paréntesis del input, ¿no? Este se encuentra con apóstrofes también. ¿Para qué? Para que se visualice nada más el mensaje que quiero, ¿no? Entonces dentro del mismo apóstrofe, el mensaje, por ejemplo, para la parte de que quiero ingresar un string, igual la misma manera, pero al final una coma y entre apóstrofes S. Y yo estoy diciéndole que ingrese el tipo de variable, ¿no? Que quiero ingresar. Le pongo S porque es variable string. Entonces hay que tener cuidado con cuando ingresemos qué tipo de variable es y de qué forma podemos ingresarlo. Muy bien, entonces ahora supongamos que deseamos ingresar un vector, ¿no? Un vector que contenga, por ejemplo, propiedades críticas de una sustancia. Y, y tendríamos que solamente hacer lo siguiente, ¿no? Ingrese su edad, o si no, a ver, perdón, ahí tenemos, por ejemplo, la edad de una persona, 30, la edad de mi hermano, a ver, supongamos 25, la edad de mi otro hermano, 21. Ingrese su estado civil, por ejemplo. Leerá los espacios, vamos a ver, casado, viudo. Listo, entonces, como pueden ver ustedes, no hay ningún problema, ¿no? Entonces se crea nuevamente la variable A, pero en este caso sería un vector, ¿no? Con edades. Y el B, que es otro, ya un string, pero un string compuesto, no una oración, ya sería, ¿no? Casado, viudo. Entonces, sí, nosotros podemos ingresar también vectores.
podríamos ingresar a matrices. A ver, vamos a ver. Pero en la parte de ingresos se da así. Sí, sí, podríamos ingresar matrices. Como 30, 20, 10, 23, 40, 10 y otra, a ver, 50, 20, 3. Tenemos ahí ingresos de estado civil. Hola mundo. Bueno, el clásico saludo. Hola mundo, ¿cómo están? Entonces, como pueden observar, sí, podemos colocar también una matriz, podemos colocar una oración ya un string mucho más extenso. eh, entonces, el ingreso del tipo de variable que ustedes quieren ingresar, las dimensiones, eso va ya a depender de su trabajo, ¿no? El criterio que tengan para hacer su trabajo, ¿no? Quieren trabajar ustedes con matrices o pueden ingresar uno por uno sus datos o pueden ingresarle por bloques, ¿no? Por lo que es un vector o pueden ingresarlo como una matriz. Eh, Mucho dependerá de la comodidad de ustedes para ingresar sus datos, ¿no? Bueno, acá he agregado dos archivos en la carpeta donde está nuestro ejemplo 1. Uno que es una figura 2. Vamos a abrir fuera de MATLAB. ¿Ya? ¿Qué es esto? Esta imagen. Y la base de datos. Abrir fuera de MATLAB. La base de datos que tengo y que vamos a llamarla, ¿no? Pueden ver, son propiedades de algunos compuestos y que nosotros, por ejemplo, podríamos llamar, ¿no? Podríamos escoger estas dos columnas, o sea, desde el B15, podemos coger tres, ¿no? Hasta el C17. Y la parte numérica podríamos coger desde el D15 hasta el, no sé, pero aquí puede ser G17, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos leer una imagen primero. No, nosotros no vamos a profundizar en lo que es eh, imágenes, ¿no? A querer modificar, optimizar imágenes, sacar negativos. Creo que eso es para otro tipo para otra área. Pero sí podemos ver cómo podemos leer una imagen y cómo, por ejemplo, ponerlo de fondo de pantalla, ¿no? Eh, Vamos a ver. Yo tengo ahí el archivo que es figura 02 JPG. Entonces primero yo tengo que leer esta imagen. Read. Vamos a leer la imagen. Esta imagen, su nombre es... vamos a ver, ahí me está diciendo que el nombre del archivo figura 02. Y obligadamente tenemos que colocarle la extensión JPG.
Listo. Vamos a ver, vamos a correr el programa. A ver qué nos sale. Listo. Entonces, como se darán cuenta, es un mapa numérico que nos está dando, ¿no? Pero, y esto justo, algunos expertos en lo que es tratamiento de imágenes, procesos con imágenes, pueden modificar y leer esto. Pero a nosotros no nos sirve, ¿no? Por ejemplo, podríamos nosotros transformar esos valores numéricos en lo que es ya la imagen, ¿no? Vamos que sea acá. Ahí. Image. Ahí está. Ahí tenemos. Mm. Entonces aquí está viendo que salen los ejes numéricos. Si no queremos que salgan los ejes numéricos, apagamos los ejes numéricos. Así es off. Podemos cerrar si gusta. Cerramos. Y vamos a ver, corremos nuevamente. Se apagan los ejes. Listo. Ahí está. Y ustedes dirán, pero ¿de qué me sirve esto? Ah, ya, vamos a ver. Supongamos que yo tenga. Vamos a adelantar un poco en lo que es este guider. Mientras que carga. Ajá. Vamos a crear uno nuevo. Cuando ustedes crean un guide se va a crear dos archivos. Uno donde contiene toda la parte de los objetos y el otro archivo la parte de programación. Aquí por ejemplo vamos a crear un objeto. Eh, para aquí queremos que salga todo como fondo, ¿no? Entonces podemos hacer un view callback o en todo caso guardamos, primero guardamos, le damos un nombre, imagen, vamos a darle, en el escritorio no queremos, ¿no? El documento, guardar la imagen. Entonces tenemos ahí en la parte de programación, es el archivo de programación, mientras que aquí tenemos la parte donde colocamos los objetos. Aquí tenemos la parte de programación y te salí de la función cuando termine o se cierre la interfase gráfica. Entonces se va a ejecutar aquí las líneas que yo escriba, ¿no? Pero nosotros queremos aquí en este tipo de función, ¿no? Del archivo imagen, que es cuando se abra esta interfase gráfica, por ejemplo, nos muestra la imagen que nosotros hemos cargado, ¿no? Lo tenemos ahí en nuestro directorio. Entonces acá lo que podemos hacer es colocarla lo que hemos hecho en el ejemplo 1, ¿no? Read, o sea, leer la imagen, ¿no? Que es figura 02 y colocamos su extensión JPG, perdón, aquí es punto. Esto digamos que sea una variable y que esta variable de números transforme a imagen y luego que los ejes los apague, ¿no? Veamos. Vamos a cambiar el folder y lo cambiamos nuevamente. Ya, acá hay un problema. JPG.
Bueno, aquí sí, hay un problema. ¿Por qué? Porque nosotros hemos colocado en el documento, y aquí en el documento no está ese archivo en realidad, ¿no? Entonces tendríamos que tener en el documentos ese archivo, ¿no? Vamos a ver, eso se puede solucionar. Eh, Cambiamos el folder, copiamos este documento, control C, vemos esta imagen, y nos vamos a imagen. Queremos ejecutarlo, cambiamos el folder, nuevamente no es el problema, pero aquí vamos a colocar ya la imagen, la figura 2. Vamos a ver, listo. Entonces, como pueden ver aquí, ya tengo la imagen. Ahora yo puedo, supongamos, colocar algún objeto, ¿no? Supongamos, colocamos aquí un texto que diga, supongamos, le damos doble clic, se abre sus propiedades de este objeto. Podemos escribir, supongamos, ingeniería, ¿no? Listo. Podemos centrarlo, ya está centrada. Podemos ponerle negritas, muchas cosas. Podemos colocarle botones. Podemos colocarle por acá una lista de texto. No, vamos a hacer un montón de cosas, pero tener como fondo justamente esta parte, ¿no? Tener como fondo esta parte. Eh, a ver, para que no salgan estos números, ya saben ustedes, punto y coma, ¿no? No quiero que visualice ya todo esto. Punto y coma. Listo. Ahí está nuestro botón, nuestro list box y muchos objetos que se le puede incorporar. Pero con este fin nosotros estamos tratando de leer la imagen, ¿no? De personalizar quizás un software que estamos realizando, ¿no? O arreglar o personalizar un trabajo, ¿no? Entonces hasta ahí estamos viendo lo que es una imagen, ¿no? Para leer. Vamos regresando. Un poco nos hemos desviado ya del tema. Hemos estado viendo ya lo que es un poco lo que es Guide, ¿no? Si a ustedes les interesa Guide, no olvide solicitarlo. Eh, esto, cerramos, ya está. Entonces acá también punto y coma para que no se visualice. Es el anterior. O si ustedes tienen alguna figura que quieren mostrar, también a mí es los mismos pasos, ¿no? Primero lee, después lo transforma valor numérico a imagen, ¿no? Y saco los ejes, ¿no? Con este comando. Bueno, ahora vamos vamos a ver información que tenemos en una hoja de cálculo y a llamar toda esa base de datos. En primer lugar tiene que estar el archivo, por ejemplo acá, archivo de propiedades de Excel, tiene que estar en la misma carpeta del programa. Vamos a abrir fuera de MATLAB, Open Outside MATLAB, para ver qué campo, qué área vamos a llamar, ¿no? De la hoja de cálculo. Vamos a ver que en una línea con el comando xlwrite
podemos nosotros seleccionar un área de una determinada hoja, puede ser hoja 1, hoja 2, hoja 3, ¿no? Eh, Personalizar nuestra selección. Esta hoja cálculo contiene sustancias eh, que tienen parámetros como presión crítica, volumen crítico, todas sus propiedades críticas, ¿no? De sustancias químicas y también otros parámetros como coeficiente de presiones de vapor, ecuaciones de vapor, ¿no? Aquí están. Pero como para ejemplo nosotros podemos seleccionar, eh, yo creo más factible esta área. Podría ser esta área. Entonces estamos hablando que vamos a seleccionar desde B15 hasta F, eh, F8, ¿no? F22, perdón. F22. De D hasta F. Entonces vamos a tener componente, fórmula, masa molecular, temperatura crítica y presión crítica, ¿no? Ya. A ver, entonces vamos a llamarlo. Para ello vamos aquí a colocar un porcentaje de tal forma que el programa no lea estas líneas y vamos a llamar XL minúscula. Aquí le damos, por ejemplo, si queremos separar la parte de los strings, de la parte numérica, revisemos nuevamente. Tendríamos que seleccionar de B15 a C22, ¿no? B15 a C22. Se puede ser así. Perdón. Esto sería los string y me pongo, por ejemplo, el nombre, del archivo, ¿no? ¿Qué más? ¿En qué hoja se encuentra? La hoja 1 y el área que queremos, que es B15 hasta C22, ¿no? Veamos, guardamos y corremos. Ya. Acá hay un problema. No es write porque nosotros no estamos escribiendo, estamos leyendo. Y si no nos acordamos, por ejemplo, con el tab podemos llamarlo XLS, ¿no? Estábamos escribiendo mal. XLS read. Ahora sí. Propiedades. Vamos a ver. Hay un problema, dice que está vacía
Ya. En este caso tenemos que la matriz M está vacía, ¿no? La parte derecha del igual, la parte derecha está correctamente, ¿no? Escrita. Pero la parte izquierda no. ¿Qué sucede? Que este tiene que darme la notación, tiene que ser la que sigue. Tenemos un texto, pero también tenemos números. Entonces, si yo corro el programa, entonces ahí sí me va a dar. Entonces quiere decir que el formato, o sea, para poder llamar a la base de datos es este, ¿no? Esa es la parte de la izquierda para llamarlo. Entonces puede haber una mezcla de números y texto. Entonces, como no tenemos números, por eso sale una matriz así de números, acá la estamos viendo. Pero sí nos está dando una matriz de textos. Ahora, si nosotros, recuerdan ustedes que podríamos separarlo, dijimos, pero también podríamos de una vez llamar ¿no? a los números. Veamos. Ahí está. Ahí tienen. Entonces, el formato tiene que ser el que sigue, ¿no? Corchetes, el número, texto, y de ahí viene el comando, ¿no? Para leer este archivo, ¿no? Y llamar a su base de datos. Entonces, en la parte numérica, nosotros lo que podemos hacer es guardar, por ejemplo, esta parte numérica. ¿No? Eh, Podemos escribirle un número, una matriz, o sea, puede ser numérico, números, eh, o crítica, propiedades críticas, punto mat, ¿no? ¿Quién es la parte de número, ¿no? Ya tenemos guardado acá la parte izquierda, ¿no? Propiedades críticas. Entonces ya no necesitaríamos estar llamando a ¿no? Al programa con este comando. Ya lo tenemos. Eh, bueno, como pueden observar, ya he guardado también ya para los string, ¿no? La matriz de string, que es el texto recargado. Bueno, tengo aquí, vamos a ver en la editor de variables, ahí está. Esta es la matriz de string, ¿ya? Entonces, y la matriz numérica, ahí está. Eso, de tal forma que yo pueda cargarlos cada vez que lo necesite, ¿no? Vamos a cerrar. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, esa es otra forma de ingresar datos, ¿no? Por ejemplo, relacionarlos con Excel. Por ejemplo, este es Excel del 2016, creo yo. Y más la de 2012, entonces sí puede este tipo de formato, no hay ningún problema. Entonces no nos olvidemos, XLRead para leer, propiedades, se escribe tanto con su nombre de archivo como su extensión. Luego viene en la hoja en que se encuentra y podemos escoger el área que queremos, ¿no? Bien, vamos a ver. Bueno, ahora veamos una de las funciones que, bueno, particularmente yo he utilizado bastante en el tema de métodos numéricos.
ya que al utilizar el método numérico, supongamos para la resolución de ecuaciones no lineales, eh, siempre para comenzar la iteración necesitábamos un supuesto, ¿no? Para que empiece la iteración, un valor inicial. Bueno, ese valor inicial, si nosotros tenemos la gráfica, podríamos escogerla, ¿no? De la gráfica. O también podemos coger dos puntos, ¿no? Tres puntos, los puntos que sean necesarios y de acuerdo al problema que ustedes tengan, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, para Newton-Raphson, le digo un punto, para el método de la secante o bisección necesitaba coger dos puntos, ¿no? Entonces, vamos a ver el comandoginput. Pero antes voy a necesitar yo realizar una gráfica. Vamos a ver que vaya de 0 hasta 10 y que y sea igual a x, a ver, al cuadrado. No se olviden el punto, ¿no? Más 2 por x menos 1, supongamos. Entonces, que vaya de menos 10, a ver. ¿Ya? Y de ahí vamos a plotear. Guardamos y ahí tenemos la curva, ¿no? Entonces supongamos que necesitábamos nosotros encontrar justo el punto donde el punto más bajo de esta curva, y decir este punto de acá, ¿no? Pero nosotros necesitábamos para ello un método numérico, ¿no? O sea, para minimizar esa función. Entonces, podríamos escoger nosotros un punto como para inicial, para que pueda comenzar la interacción, ¿no? En el método numérico. Entonces, nosotros necesitábamos, por ejemplo, el G input, ¿no? Podemos, por ejemplo, en este caso solamente un punto, si se trata de un método numérico en el que necesita solamente un, un valor solamente para iniciar. Bueno, podemos poner punto y coma acá también. Listo. Corremos y miren, ¿no? Sobre la gráfica es donde me está pidiendo un punto, ¿no? Entonces acá, cogemos aquí y me está dando el punto. Claro, y si nosotros, por ejemplo, en métodos numéricos normalmente nos dicen que necesitamos parte del eje X, bueno, escogemos solamente parte del eje X, ¿no? Que es 1.3594. No necesitamos lleno. Entonces, puede ser G-input tomar dos o tres, ¿no? Valores también. Veamos nuevamente. Tomo un valor de acá. Puedo tomar otro valor y un valor acá. Y ahí están los tres puntos, ¿no? Están los tres puntos como una matriz, ¿no? Entonces, eh, ese es el eje input, que es una herramienta que puede ingresar valores a partir de una gráfica, ¿no? Tener valores a partir de una gráfica. Y también por eso lo he puesto en este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo utilizar, como ya les dije, para hacer el cálculo, ¿no? A partir de gráficos, ¿no? Hacer aproximaciones.
Bueno, hasta ahí lo que son entradas. Ahora vamos a ver todo lo que son salidas. Hay otro tipo de entradas, pero que en este caso para lo que es programación no nos va a servir, ¿no? Eh, Vamos aquí, entradas, ¿no? Vamos aquí, salidas. Una de las eh, salidas convencionales que tiene MATLAB es el disk. Puede ser, por ejemplo, que tengo acá X y Y tenía una entrada. Puedo colocarle aquí X, Y, ¿no? Pero como son dos vectores, entonces como ponerlo como un archivo, ¿no? Veamos cómo el div me muestra estas dos variables, ¿no? Corremos, a ver, programa. Ahí está. Entonces, ¿qué está pasando? Me está uniendo la variable X con la variable Y, ¿no? Pero no queremos nosotros eso. Entonces, como son dos vectores fila, ¿no? Yo les he puesto prácticamente como un vector único. Acá lo estoy poniendo con vector único, porque están encerrados entre corchetes. Se supone de que X va a seguir el Y, ¿no? Entonces yo lo quiero como vector columna. Entonces tengo que colocar ese apóstrofe arriba, ¿no? Así, para que sea la transpuesta. Ahí tenemos, ¿no? Entonces el X viene a ser la primera columna y el Y viene a ser la segunda columna. Veamos ahora cuando yo tenga una variable que tenga un valor escalar. Supongamos que yo quiero, a ver, la variable S que esté definida por x3, a ver, vamos a ver, aquí tenemos S. Entonces, ¿cómo yo visualizo esa respuesta? Bueno, simplemente pongo S, ¿no? Disp S. Ahí tienen. Vamos a colocarle aquí el punto y coma para que no se visualice ese valor S. Solamente quiero que visualice el disp. Entonces menos 8. Entonces de esa manera también se puede visualizar un escalar y vectores, ¿no? Exacto. Si yo tengo, por ejemplo, un magic, estamos hablando de una matriz, por ejemplo, en este caso de 3×3, vamos a ver cómo se visualiza. Acá ya podemos cerrar. Entonces, claro, entonces aquí lo que tengo que hacer es punto y coma, que no se visualiza, solamente quiero mostrar el div. Listo. Entonces el div es también para salida, para datos. Ya tenemos que no necesitan personalizarse, ¿no? Como hay otras salidas que sí necesitan personalizarse. Lo vamos a ver a continuación. Vamos aquí. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ahora en la función f'F
fprintf, ¿no? Entonces fprintf me va a hacer un print, o sea, me va a imprimir o me va a hacer visualizar una, como diríamos, una variable, pero ya más personalizada, ¿no? Supongamos, yo quiero visualizar, ahí entre apóstrofes puedo visualizar, hola, veamos, hola. Pero si se dan cuenta, el prompt está que sale ahí nomás seguido. Entonces, para que hay que hacer un salto de línea a la siguiente, a lo que viene, ¿no? Entonces, para hacer eso, tendremos que colocar nosotros esta diagonal, ¿no? Listo. Si queremos un poco que sobresalga, tenemos que colocarle aquí para la palabra T. Y me va a hacer un tab. Miren. Ahí son un tab. Quiero hacer otro tab. Ahí. Listo. Pero antes de ello, por ejemplo, quiero hacer yo que baje un poco. Perdón. Una línea que corra. Digo, que salte una línea. Ahora sí. Pero claro, eso no es lo que yo, para lo que yo voy a programar, ¿no? Eso es solamente una personalización. Supongamos el que diga el, el resultado es, y supongamos que y, supongamos que y sea así, ¿no? Tenemos un y minúscula que diga 4 la respuesta. Entonces el resultado es, supongamos, 4 metros, ¿no? Entonces, ahora vamos a conocer otro tipo de formatos numéricos. Por ejemplo, quiero que salga ahí 3.2 F. Ahorita les indico qué significa eso. Coma y. Listo. Vamos a correr aquí. El resultado es 4 y 2 espacios. Perdón, 2 decimales me está saliendo. Entonces les digo, aquí el resultado es esta parte. Es como quieres el formato numérico, ¿no? Pongamos y en este caso. Y es el número que es 4, pero como queremos que salga. Nosotros queremos, por ejemplo, de punto flotante, F, ¿no? Que tenga 3 espacios hacia la izquierda, del punto a la izquierda. Y del punto a la derecha tenemos 2 espacios decimales, ¿no? Entonces supongamos que yo quiero dar 9 espacios, supongamos, ¿no? Entonces se dan cuenta, está corriendo aquí 9 espacios del punto por acá, ¿no? Puedo dar 3 espacios, no hay ningún problema. Entonces aquí puedo cambiarla en lugar de F, puedo cambiarla a E. Veamos qué es lo que sucede. Ajá. Entonces esto me indica el formato. Supongamos que sea D. ¿Qué está pasando? Solamente me da la parte entera, ¿no? Bueno, y seguimos escribiendo, ¿no? Metros, supongamos. El resultado es 4 metros, ¿no? O el resultado es 4%. ¿Ah? Entonces, encontramos muchos formatos. Ustedes pueden ingresar a internet o también yo les voy a alcanzar algunos apuntes para que ustedes vean o personalicen sus trabajos, ¿no? Ese es otro tipo de salida que nosotros podemos utilizar, ¿no? Las gráficas también son otro tipo de salida, ¿no? Pero que vamos a ver ese tema más adelante.
en el tema de gráficas. Eh, Hay otra forma de, bueno, en esta parte de ventana, el editor es la que más conocemos de FPrint, ¿no? Para visualizar y podemos personalizarlo, como ya les había dicho. Pero hay otra parte, por ejemplo, en lo que es GUIDE o interfase gráfica, también se utiliza una, una formato de salida llamado set. Voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? Porque es guide, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Pero que si ustedes quieren andar, yo les voy a dar unos tips, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hacer nosotros un guide en blanco y ya. Eh, Queremos nosotros, pongamos visualizar aquí, ¿no? Con un botón. Podemos darle un tamaño más pequeño. Eh, Listo. Vamos a cambiar el color. Le doy doble clic. Vamos a cambiar el color. Vamos a cambiarle esta parte. Listo. Y lo guardamos. Vamos a llamarle ejemplo 2. En ejemplo 2, bueno, no lo he guardado, pero lo guardo en documentos. Bueno, ya, en fin, en ejemplo 2, bueno, que podemos borrarlo, no hay ningún problema. En ejemplo 2, tenemos ahí push button, automáticamente nos ha mandado al campo de programación. Y lo único que tenemos aquí, objetos para programar el push button. ¿Qué más? Por defecto ya en el guide se encuentra esta función, output function. También tenemos opening function cuando recién inicia el guide. Nada más, ¿no? El resto son ya del mismo guide. Este function push button, podemos programar ahí justo el botón que presionamos, ¿no? A ver, yo quiero que se visualice en el texto, el objeto texto. Tenemos aquí, vamos a ver su tag. Este es el tag text 1. Podemos darle otro nombre, supongamos salida, ¿no? Y acá, este es el botón, podemos cambiar el nombre, ¿no? Pero no su tag. También podemos cambiar el tag, ¿no? Calcular. Acá también podemos poner o colocar cal. Listo. Bueno, ya cambió el nombre. Antes de push button 1, ahora cambió el nombre a cal. Entonces ahí es donde vamos a programar. Decimos que nosotros queremos, o sea, una salida set handles, ¿no? Se llama salida, ¿no? Salida, y la salida es del tipo string, y queremos que salga qué cosa, por ejemplo, un número 123, supongamos, ¿no? Entonces este es otro tipo de formato, pero para guide, ¿no? Entonces salida siempre es handles, salida, el nombre o el tag de donde queremos que salga.
el tipo de variable que se trata, un tipo string, y el número, ¿no? Que o sea, si es un numérico, no hay ningún problema, porque lo va a tratar como si fuera una cadena de caracteres. Tiene 3 caracteres en este caso, y lo va a mostrar como si fuera una cadena de caracteres, ¿no? Veamos, corremos, cambiamos el sitio de folder, vamos a calcular y ahí están bien la salida, 123. Vamos a ver otro. Vamos a ver. Hay un problema. ¿Por qué? Porque hola tiene que ser entre apóstrofes, ¿no? Ahí está. Hola. Entonces, ese es otro tipo de salida, ¿no? Ya, bueno, estamos un poco saliendo del tema, pero este es otro tema, el de guide, pero que si ustedes quieren lo pueden solicitar también. Hay uno que ya he realizado, pero para más aplicativo. Listo. Otro de los eh, otro de las funciones de salida es el sprintf, ¿no? Listo. En sprintf es más que todo para visualizar formatos string, ¿no? La, por ejemplo, que diga el hola, estación es. Entonces aquí podemos darle, supongamos ya y que sea, vamos a poner un z que sea igual a, perdón, verano, ¿no? Y acá colocarle pues, lo que es el formato y z, ¿no? Z. Si acá veíamos que en el anterior veíamos que el formato porcentaje de era para parte entera de un número, formato F flotante para, o sea, para los números, ¿no? Acá S es para string, ¿no? Veamos. La estación es verano. Voy a poder poner ahí, cambiar, pero o sea, si nosotros trabajamos, por ejemplo, no parte numérica, sino partes string, trabajamos con string, determinamos partes cualitativas. Supongamos que tenemos que hacer un mapa de riesgo, hacer prevención en lo que es sistema de seguridad, y necesitamos si es moderado, si hay peligro, si es tenemos que cambiar ciertas condiciones de trabajo. Pero o sea, lo que el reporte que nos puede dar no solamente puede ser numérico, sino también puede ser variables, no numéricas, variables cualitativas. Entonces, esto serviría bastante como para hacer una, ¿no? un reporte, ¿no? Más personalizado, no solamente numérico, sino también alfanumérico, ¿no? Entonces, queda claro las salidas. Tenemos el dis, tenemos el fprint, el sprintf, y tenemos lo que ya nos ha enseñado el set, ¿no? Cuando se trata de guides, ¿no?